Simón Bolívar. Militar y político venezolano. Uno de los personajes más influyentes de América. Cargos: presidente de la Gran Colombia, libertador de Bolivia, dictador del Perú, dictador de Guayaquil, presidente de Venezuela. Padres: Juan Vicente Bolívar y María de la Concepción Palacios y Blanco. Cónyuge: María Teresa del Toro Alaiza, 1802-1803. Pareja: Manuela Sáenz de Vergara. Nombre: Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Altura: 1,68 metros. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Familia: descendiente de una familia de origen vasco establecida en Venezuela desde fines del siglo XVI que ocupaba en la provincia una destacada posición económica y social. Hijo del coronel Juan Vicente Bolívar y María de la Concepción Palacios y Blanco. Tuvo 3 hermanos mayores, María Antonia, Juana y Juan Vicente, además de otra niña, María del Carmen, que murió al nacer. Antes de cumplir 3 años, Simón perdió a su padre, fallecido en enero de 1786. La educación de los niños corrió a cargo de la madre. Su crianza le fue confiada a Luisa de Mijares y más tarde a la Negra Hipólita. Estudios. Cursó estudios con maestros como Andrés Bello y Simón Rodríguez. A los 15 años Bolívar ya era huérfano de padre y madre. Su tío y tutor don Carlos Palacios le hizo trasladar a Madrid para continuar con sus estudios. Matrimonio. Con tan solo 19 años, el 26 de mayo de 1802, contrajo matrimonio con María Teresa del Toro y Alaiza, regresando a Caracas para dedicarse a la agricultura en las haciendas heredadas. El 22 de enero de 1803 su esposa falleció de fiebre amarilla. Por entonces tuvo amoríos con Anita Lemoyne, natural de Salamina. Simón Bolívar regresó a España y amplió sus estudios con la orientación del marqués Jerónimo de Ustariz, quien le introdujo en la lectura de los clásicos antiguos y modernos, de los filósofos y de los grandes pensadores. Recorre España, Francia e Italia. En el Monte Sacro, en Roma, juró libertar a su patria, 15 de agosto de 1805. En París tuvo como amante a Fanny de Villar. Político y militar. De vuelta en Caracas en junio de 1807, conspiró contra el régimen realista. El 19 de abril de 1810 los criollos destituyeron al gobernador y capitán general Vicente Emparán, integrando una junta conservadora de los derechos de Fernando VII, eufemismo tras el que se ocultaban verdaderas intenciones de independencia política. Con el grado de coronel, fue en misión diplomática a Londres, donde consiguió inclinar las simpatías del gobierno británico hacia la revolución venezolana. En la misma capital inglesa, se entrevistó con Francisco de Miranda y lo invitó a regresar a Venezuela. Manifiesto de Cartagena. Cuando ya se perdió la Primera República, debido al fracaso militar del Marqués del Toro, primero, y luego de Francisco de Miranda, quien capituló en San Mateo, 25 de julio de 1812, los principales dirigentes tuvieron que abandonar el país como exiliados. Le concedieron el pasaporte para Curazao, desde donde viajó a Cartagena de Indias. Fue allí donde publicó el Manifiesto de Cartagena, 2 de noviembre de 1812, en el que criticaba la irresoluta actuación de Miranda, que le condujo a la capitulación, y, en la memoria a los ciudadanos de Nueva Granada, 15 de diciembre de 1812, les invitaba a acompañarlo a libertar Venezuela, tras explicarles cuáles fueron las causas del fracaso republicano, enumerando entre estas la adopción del sistema tolerante, la disipación de las rentas públicas y el sistema federal. Comenzó una campaña fulgurante a lo largo del río Magdalena hasta llegar a Cúcuta. Desde ahí emprende la denominada Campaña Admirable, 14 de mayo de 1813, que le llevó triunfante hasta Caracas, 6 de agosto, tras reconquistar las ciudades a su paso. Guerra a muerte. En Trujillo dictó la proclama de guerra a muerte. Cuando la capital ya estaba reconquistada, Simón Bolívar gobernó mediante 3 secretarías de Estado, pero no se estacionó en Caracas, sino que combatió en Bárbula, 30 de septiembre, y en Las Trincheras, 3 de octubre. La Municipalidad de Caracas le proclamó capitán general de los ejércitos de Venezuela, con el título de Libertador, 14 de octubre. El 10 de noviembre de 1813 fue derrotado en Barquisimeto, aunque, a pesar de todo, pudo vencer en Vigirima, 25 de noviembre, y en Araure, 5 de diciembre.
Venció 2 veces al realista José Tomás Boves en San Mateo, 28 de febrero y 25 de marzo, y sobre Cajigal en la primera batalla de Carabobo, 28 de mayo, triunfos que no lograron consolidar el ejército de Bolívar. Presionado por Boves, emigró a Oriente al frente de 20.000 caraqueños, 7 de julio. En Aragua de Barcelona Bolívar y Bermúdez perdieron frente a Morales la batalla más sangrienta de la guerra independentista. 17 de agosto. Proscritos Bolívar y Santiago Mariño por los propios patriotas, partieron hacia Cartagena de Indias, luego que el Libertador dictara su célebre Manifiesto de Carúpano, 7 de septiembre. A finales de 1814 Boves falleció y los patriotas fueron derrotados en Úrica, 5 de diciembre. Jamaica y Haití. Ante las disensiones internas de los neogranadinos, Simón Bolívar renunció y se embarcó con destino a Jamaica. 10 de mayo de 1815, donde dio a conocer su famosa Carta de Jamaica, 6 de septiembre, considerada profética por los alcances visionarios que contenía en lo relativo a la política futura de los países hispanoamericanos. El que sirve una revolución hará en el mar. Simón Bolívar. De Jamaica pasó a Haití, donde los exiliados venezolanos le nombraron jefe supremo, y con este carácter organizó la llamada Expedición de los Cayos, con los buques y pertrechos facilitados por el presidente haitiano Alexandre Petion. Al frente de dicha expedición, desembarcó Bolívar en Juan Griego, isla de Margarita, 2 de mayo de 1816, después de haber librado el día anterior el combate naval cerca de Los Frailes. Fracasada esta parte de la campaña, pese a haber avanzado hasta Ocumare de la Costa, regresó a Haití, y con una segunda expedición desembarcó en Juan Griego, 28 de diciembre, extendiendo la acción patriota a otros puntos de Oriente y Sur. El 11 de abril de 1817 tuvo lugar la batalla de San Félix, en la que el general Manuel Piar se alzó con la victoria. Puso a disposición de los patriotas los inmensos recursos de Guayana y la importante vía fluvial del río Orinoco. En Angostura, actual ciudad Bolívar, se asentaron los poderes públicos. Simón Bolívar semblanza. Bolívar creó el Consejo de Estado el 30 de septiembre y el Consejo de Gobierno 5 días después. Asimismo fundó el Correo del Orinoco, 27 de junio de 1818, como medio de difusión de las ideas y acciones republicanas. Estableció contacto personal con el general José Antonio Páez en los Llanos, 30 de enero de 1818, y con este y otros jefes patriotas emprendió la conocida como Campaña del Centro, compartiendo victorias, Calabozo, 12 de febrero, y derrotas, Semen, 16 de marzo, con Pablo Morillo. Regresó a Angostura, donde instaló el Segundo Congreso de Venezuela, 15 de febrero de 1819. El discurso de Angostura es la pieza oratoria más importante de Simón Bolívar. Hace un análisis sociológico de los venezolanos, se pronuncia contra la esclavitud y por la democracia, mantiene su preferencia por el centralismo frente a la Constitución Federal, propone un Senado hereditario como base fundamental del poder legislativo, se inclina por un poder ejecutivo enérgico al estilo británico, hace de la educación popular el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso, acuñando la máxima: moral y luces son los polos de una república, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y plantea un poder moral para prevenir la corrupción administrativa, lo que no fue acogido por los diputados de entonces sino como apéndice de la Constitución de Angostura, 15 de agosto de 1819. Presidente de Venezuela. El 15 de febrero de 1819 lo nombraron presidente de Venezuela. Bolívar, hombre de acción, se dirigió en busca de la libertad de Nueva Granada. Desde Apure, con soldados llaneros y oficiales de la Legión Británica, emprendió la Campaña de los Andes, que culminó con la derrota de Barreiro en Boyacá el 7 de agosto. Al huir de Bogotá el virrey Juan Sámano, quedaba libre Nueva Granada. La Gran Colombia. Bolívar creó gobierno en Bogotá, nombrando vicepresidente al general Francisco de Paula Santander, dictó medidas administrativas y regresó a Angostura, donde creó la República de Colombia, con los departamentos de Venezuela, Cundinamarca y Quito, 17 de diciembre de 1819. No descansaré mientras viva hasta que haya liberado a mi patria. Simón Bolívar. En 1820 firmó ese año un armisticio y un tratado de regularización de la guerra, 27 de noviembre, con el general español Pablo Morillo. Cuando este finalizó se llegó a la batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821, que aseguraba la independencia de Venezuela.
Encomendó al general Antonio José de Sucre la incorporación de Guayaquil a Colombia. Cuando ésta se consiguió, Sucre se apresuró a liberar a Quito, lo que consiguió con la batalla de Pichincha, 24 de mayo de 1822, al tiempo que el Libertador vencía en Bomboná, 7 de abril de 1824, y Junín, 6 de agosto de 1824, preludios de la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, librada por Sucre, con lo que quedaba libre de españoles la América del Sur. En Quito conocía Bolívar a Manuela Sáenz, a quien hará su compañera prácticamente hasta el final de sus días. Después de la entrevista de Bolívar y José de San Martín en Guayaquil, el 27 de julio de 1822, auxilió a Perú con soldados y armas. Llegó a Lima, cuyo gobierno le pedía que dirigiera la guerra. Dictador de Perú. El Congreso de Perú le nombró dictador, 10 de febrero de 1824, y lograba controlar las intrigas de los propios peruanos, al tiempo que organizaba el Estado, creaba colegios, establecía la Universidad de Trujillo, o decretaba pena de muerte para los defraudadores del tesoro público, hasta que se vio obligado a delegar todas sus facultades en Sucre, 24 de octubre de 1824, por habérsele suspendido la autoridad para dirigir la guerra en Perú. Después de la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, una asamblea reunida en Chuquisaca acordaba la creación de Bolivia, 6 de agosto de 1825, cuya constitución redactó el propio Bolívar. Cuando iba camino de Venezuela, llamado por el estallido de la Cosiata, 30 de abril de 1826, en Perú le nombraban presidente vitalicio, 30 de noviembre de 1826, pero el Libertador no aceptó. Ya en Venezuela, indultó a los comprometidos en la Cosiata y sostuvo en el cargo de jefe superior civil y militar a Páez. 1 de enero de 1827. Disuelta la Convención de Ocaña, 9 de abril del 10 de junio de 1828, Bolívar dictó el decreto orgánico de la dictadura, 27 de agosto, además de suprimir la vicepresidencia de Colombia, con lo cual Santander quedaba sin autoridad. Ello condujo al atentado contra la vida del Libertador del 25 de septiembre de aquel año. Si se salvó físicamente, gracias a la intervención de su amante Manuela Sáenz, moralmente quedó muy afectado. Muerte. Bolívar renunció ante el último Congreso de Colombia, 27 de abril de 1830, y partió de Bogotá 11 días más tarde hacia Cartagena. Fue allí donde le dijeron el 1 de julio, que Sucre había sido asesinado. Esto terminó por minar la ya resentida salud del Libertador, quien llegó a Santa Marta el 1 de diciembre para trasladarse luego a la Quinta San Pedro Alejandrino. En Santa Marta, su última morada. Simón Bolívar falleció el 17 de diciembre de 1830. 12 años más tarde, 1842, sus restos mortales fueron trasladados a Caracas. Su inhumación en el Panteón Nacional se llevó a cabo el 28 de octubre de 1876. Resumen. Líder militar venezolano que desempeñó un papel clave en las revoluciones contra el Imperio Española, principios del siglo XIX. Considerado una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana. Después de una serie de éxitos militares, ayudó a liderar las repúblicas separatistas de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. También desempeñó un papel destacado en la Confederación Gran Colombia, que unió brevemente a estas repúblicas. Preguntas y respuestas. ¿Qué escribió Simón Bolívar? Autor de 2 tratados políticos, el Manifiesto de Cartagena y la Carta de Jamaica, en los que alentaba a los pueblos de América del Sur a rebelarse contra el Imperio Español. ¿De qué país fue presidente Simón Bolívar? Bolívar, presidente de la Gran Colombia, libertador de Bolivia, dictador del Perú, dictador de Guayaquil, presidente de Venezuela. ¿Qué campañas lideró Simón Bolívar? Fue cabeza de múltiples fuerzas expedicionarias contra los españoles, y entre 1819 y 1822 liberó con éxito 3 territorios, Nueva Granada, Colombia y Panamá, Venezuela y Quito, Ecuador, del dominio español. Con el argentino José de San Martín liberó Perú, 1824, y lo que sería Bolivia, 1825. ¿Cuál era el plan final de Simón Bolívar? Quiso crear una confederación que uniría desde México hasta Argentina, pero no logró este proyecto emancipador que incluía a Cuba, Puerto Rico, la Florida. ¿De qué murió Simón Bolívar? Según informes oficiales, falleció a consecuencia de una tuberculosis a los 47 años. Recapitulación.
Las campañas militares de Bolívar comenzaron en 1810 cuando encabezó un levantamiento contra el dominio español en Venezuela. En 1819 emprendió una expedición militar a la Nueva Granada, actual Colombia, que resultó en el establecimiento de la República de Gran Colombia. En 1824, dirigió otra expedición a Perú que resultó en el establecimiento de la República del Perú. Su sueño de una América del Sur unida nunca se hizo realidad, pero es venerado como uno de los grandes héroes de la historia latinoamericana. ¿Sabías que? Su padre murió antes de que él tuviera 3 años, y su madre 6 años después, en 1792. La persona que lo cuidó fue la esclava de la familia, Hipólita, a quien Bolívar llamó, la única madre que he conocido.